Vamos a hablar ahora del manejo de la vía aérea. Este manejo de la vía aérea hay que recordar muy importante que va a ser la realización de cuidados y diversos procedimientos en la cual nosotros vamos a valernos, vamos a usar diversos dispositivos que nos van a permitir una ventilación adecuada y segura para los pacientes que lo requieren. Porque claro, todos no requerimos una asistencia ventilatoria, ¿no? Para eso también, espero no aburrirlos, vamos a hablar un poquito nuevamente de anatomía. Yo siempre pienso y soy un convencido que el tema de anatomía nos ayuda bastante a comprender todos los temas. Uno sabe anatomía y va a comprender absolutamente todo. Vamos a hablar en este caso del sistema respiratorio. El sistema respiratorio va a iniciar por las narinas, ¿no? Por nuestras fosas nasales. ¿Qué sucede cuando el aire ingresa por nuestras fosas nasales? Bueno, las fosas nasales lo que van a hacer es van a hacer tres funciones, tres, ¿no? Lo que son filtrar, calentar y humedecer el aire. Miren qué importante la función de nuestras fosas nasales. Filtrar, humedecer y calentar el aire. ¿Mediante qué? Mediante los cilios, mediante las vellosidades que nosotros tenemos. Por eso a veces es un error la gente que no quiere tener un solo vellito, ¿no? Quiere retirárselo y después por eso sufre resfriado, sufre de problemas como rinitis alérgica, etcétera, ¿no? Recordemos que esos cilios nos ayudan bastante, nos ayudan muchísimo en filtrar. No se olviden, por favor, porque cuando veamos esta parte de la oxigenoterapia, van a recordar estas tres funciones que hacía nuestras fosas nasales. Filtrar, calentar y humedecer el aire. ¿Correcto? Hasta ahí. Una vez que el aire ingresa, va a pasar por la rinofaringe, por parte de la orofaringe y también va a pasar por esta parte de la laringofaringe. Ingresa por la laringe, la tráquea, que nosotros tenemos aquí, que son anillos cartilaginosos en forma de C, y esto va a seguir hasta la mitad del pecho. A la altura de la mitad del pecho, esta tráquea se va a bifurcar, se va a dividir en dos, lo que ya va a dejar de llamarse tráquea y va a pasar a llamarse bronquios. Y vamos a tener un bronquio derecho, un bronquio izquierdo. A esta unión es muy importante, a esta parte final de la tráquea, donde se bifurca y se convierte en bronquio derecho y bronquio izquierdo, se le denomina carina, ¿correcto? Para las personas que han hecho alguna vez aspiración de secreciones y si hace aspiración de secreciones traqueobronquiales, habrán podido notar que se introduce la sonda de aspiración hasta la carina, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la famosa carina. Una vez dije que la tráquea se bifurca en dos, bronquio derecho y bronquio izquierdo, esta se va dividiendo muchas veces. Por eso es que esto que parece un arbolito, se le dice árbol bronquial. ¿Por qué? Porque al igual que las ramas, al igual que un árbol, se va a subdividir muchas veces. Esta subdivisión va a traer en bronquios primarios, bronquios secundarios y finalmente en bronquios muy finos denominados bronquiolos. Ahora, la parte importante es que cada bronquiolo va a terminar en unos saquitos en forma de racimo de uvas. Esta forma de racimo de uvas se va a denominar alvéolos. En los alvéolos ocurre una cosa muy importante, que es ese intercambio de gases, que mediante los capilares que se ubican ahí, el oxígeno que uno respiró y hizo todo este trayecto que acabo de mencionar anatómico, va a ingresar a través de los capilares y la sangre se va a llenar de oxígeno.
Los capilares están formados por vénulas y por arteriolas. Entonces, mediante esos capilares va a ingresar el oxígeno y esto va a llegar a la sangre. Al llegar a la sangre va a llenarse de oxígeno, ¿no? Va a estar rica en oxígeno y va a viajar a través de todas las arterias. En su regreso por las venas, vamos a tener ya el material de desecho y que va a llegar nuevamente hasta estos capilares de los alvéolos. Y aquí es lo que nosotros tenemos, que en los alvéolos va a contactar este material de desecho y va a salir. Así como ingresó oxígeno a través de los alvéolos, bueno, por los alvéolos también va a salir este material de desecho llamado CO2. Aquí tenemos, como pueden ver, los alvéolos. Esto sería un bronquiolo. Aquí tenemos lo que menciona bronquiolo respiratorio. Y tenemos aquí un alvéolo. Un alvéolo, como pueden ver, tiene esta red de capilares, donde en rojo podemos ver a las arteriolas y en azul a las vénulas. Estos sacos son muy delicados. Por ejemplo, en la época de COVID, estos sacos se llenaban o de líquido o muchas veces se dañaban, por lo que menciono, es muy delicado. Por eso es que nosotros escuchábamos, tiene un compromiso de tanto por ciento, tiene un compromiso de otro tanto por ciento, porque esto es muy delicado y esto es lo que permite la ventilación, es decir, que tú respires oxígeno y que tú botes ese CO2, ¿correcto? Aquí podemos ver cómo contacta el oxígeno a través de estos capilares, a través de la arteriola, ingresa el oxígeno y a través de las vénulas sale, como podemos verificar aquí, el CO2. Vamos a hablar brevemente acerca del oxígeno, porque para que yo necesite oxígeno, deben pasar diversas cosas que yo debo entender. Número uno, debemos saber que lo que respiramos nosotros en este momento se llama aire, no oxígeno. El oxígeno es un componente del aire, ¿correcto? Entonces, decir aire y oxígeno no es lo mismo, porque el decir oxígeno es hablar solamente de un componente. Nosotros respiramos el aire y dentro del aire hay oxígeno, pero también existen otros gases, ¿correcto? Debemos saber que en el aire ambiental solo existe un 21% de oxígeno. Yo sé que en este momento más de uno se ha de haber desmayado al haber escuchado que en el aire solo existe un 21% de oxígeno. ¿Qué respiramos en mayor cantidad? Entonces me van a preguntar de repente, bueno, en mayor cantidad en el aire existe el nitrógeno en un 78%. Ese es el gas que más abunda en el aire, el nitrógeno, en un 78%. Pero ese 21% de oxígeno que tenemos es suficiente para que usted que me escucha, para usted señora que me escucha, para usted señor que me escucha, para el joven, la señorita que me escucha, no sea suficientes para poder vivir. Ese 21% nos es suficiente para poder vivir. En cambio, cuando una persona tiene diversos problemas en el cual, por ejemplo, un incendio, por ejemplo, un trauma como un neumotórax, hace que yo requiera, hace que yo requiera un oxígeno adicional, ya que ese 21%, ya que ese 21% que estamos respirando todos de oxígeno, ya no nos es suficiente. Debemos saber que el órgano que más consume oxígeno en nuestro cuerpo es el cerebro. Contrariamente a lo que estamos explicando, ¿no? Estamos explicando que por vías respiratorias uno pensaría en los pulmones, pero
recordemos que el oxígeno al contactarse con la sangre viaja a través de las arterias y viaja por todo el cuerpo. Y el órgano que más demanda de oxígeno nos da es el cerebro. El cerebro basta unos minutos que se quede sin oxígeno, hay muerte cerebral irreversible, dañando una o varias zonas de nuestro cerebro. Y no me he equivocado, es irreversible, ¿correcto? Es irreversible. Es por ello, saliéndome un poquito del tema, que cuando nosotros vamos a hacer RCP, nosotros, si es que hemos preguntado, si es que hemos visualizado, si es que tenemos conocimiento, hace cuánto está esa persona en paro y que te digan, por ejemplo, media hora, pues ya no hay mucho que hacer. Porque si bien es cierto con el RCP tú puedes podrías sacarlo por un milagro de la Rosa de Guadalupe, del estado de paro, pero vas a tener un mueble en la casa, disculpando la expresión. ¿Por qué? Porque básicamente hay un daño cerebral. Se dice que a partir de los 4 minutos ya empieza a haber un daño cerebral irreversible y que a los 8 minutos ya es muy severo. ¿Ustedes se imaginan 20 minutos sin oxígeno a esa persona? Terrible, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los motivos por el cual el RCP no solamente porque es una técnica exigente, demandante de mucha energía, porque es muy cansada, que se realiza por un tiempo determinado, sino también por el tema de que empieza a haber ya daño. Si esta persona pasa mucho tiempo y no reacciona, empieza a haber daño cerebral. Entonces, ya no es calidad de vida el que se le está dando a una persona, pues, de esa forma, ¿no? Todas las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno, ¿cierto? Pero algunas de ellas son más sensibles a su carencia que otras. En este caso, como les decía, el cerebro. El oxígeno va a llegar del aire que respiramos, porque recordemos que el oxígeno, como bien mencioné, es solamente un componente, es solamente un componente. La sangre lo va a transportar a las células y regresa el material de desecho a los pulmones que va a ser eliminado mediante la exhalación. Su audio, por favor, podrían apagarlo, muy amable. Su audio, por favor. Su audio, por favor, podría apagarlo. Y todos los demás están en Estados Unidos, mis tíos están en Estados Unidos. Bueno, hasta que me escuche, continuamos. Debemos saber que en el proceso de la respiración van a participar dos sistemas, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. El sistema respiratorio, por lo que hemos mencionado, y el sistema cardiovascular, que tiene mucho que ver, como han podido ver, porque es el que va a distribuir esa sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo, ¿no? Acá vemos tema respiratorio y aquí vemos tema cardiovascular, ¿no? El tema de los vasos sanguíneos. El proceso de la respiración va a constar de 4 fases. Miren aquí, no solamente es lo que nosotros conocemos, lo que nosotros pensamos, sino que consta de 4 fases. La ventilación, que es la inspiración y expiración, que es cuando nosotros inspiramos oxígeno y la expiración cuando sale el CO2, el dióxido de carbono, eso se refiere como ventilación. La perfusión va a ser la llegada de sangre al alveolo. Esa llegada de sangre al alveolo para contactarse con el aire, a eso nosotros le decimos la perfusión, ¿correcto?
a la llegada de la sangre al alveolo, a esta red de capilares que tenemos en el alveolo, para contactarse con el aire. La difusión. La difusión va a ser el paso de este oxígeno del alveolo a la sangre, porque claro, el oxígeno, recuerden que ingresa al alveolo, pero del alveolo va a ingresar a la sangre a través de la red de capilares que hay en el alveolo. Esta difusión no solamente incluye el ingreso de oxígeno, sino también la salida del CO2 de la sangre ahora al alveolo, ¿no? Viceversa. Disculpen. Ahora, el transporte de los gases hasta los tejidos. Después que la sangre se va a saturar de oxígeno, va a dejar los pulmones y va a viajar al corazón. Y el corazón lo que va a hacer es que bombea sangre a través de las arterias para abastecer de sangre rica en oxígeno a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Esto ya es el transporte de gases hasta los tejidos. Es decir, el gas, en este caso sería el oxígeno. Aquí ya tenemos que la sangre cuando se enriquece de oxígeno ya tenemos lo que es la oxihemoglobina, ¿no? Continuamos. Esto es lo que les mencionaba, que es también muy importante para entender el tema, la composición del aire ambiental. Como podemos ver aquí, en su gran mayoría, el gas más abundante en el aire ambiental es el nitrógeno, en un 78%, seguido del oxígeno por un 21%. Tenemos otros gases ya en menor porcentaje, en menos de un 1%, que es el argón en un 0,9%, el CO2 en 0,03% y el vapor de agua y otros gases en 0,07%. Como pueden ver ya aquí, entre el argón, el CO2 y otros gases nobles que existen, forman recién un 1,9%. En dominio vamos a encontrar los gases más dominantes en el aire, el nitrógeno y el oxígeno. Pero vuelvo y repito, este 21% que respiramos actualmente nos es suficiente a todos para poder vivir muy bien y respirar muy bien. Cuando nosotros visualizamos a alguien con disnea, ya hablando netamente ya de la parte, introduciéndonos más al tema, cuando vemos a alguien con disnea, dificultad respiratoria, una de las cosas iniciales que haríamos es verificar la saturación de oxígeno. Si nosotros visualizamos una hipoxia, lo que tendríamos que visualizar es qué está causando esa hipoxia. De repente la está ocasionando lo que es un broncoespasmo, que ya ahí cambiaría, ¿no? Ahí ya no haríamos oxigenoterapia, sino haríamos nebulización. Hay que recordar si es que existe broncoespasmo, el procedimiento cambia. Si bien es cierto, la nebulización tiene oxígeno, pero no solamente oxígeno, sino oxígeno, suero fisiológico en las cantidades que el médico nos indica y un medicamento, que normalmente puede ser el fenoterol en gotas, el salbutamol en gotas, el Verotec, que es el fenoterol en su versión comercial, en gotas, pero la nebulización es eso, ¿no? Oxígeno, medicamento y suero fisiológico. Hay casos específicos incluso que solamente se realiza la nebulización única y exclusivamente con el suerito fisiológico y el oxígeno. No se le añade medicamento, ¿correcto? No se le añade medicamento. Ahora, si nosotros, después de esa evaluación médica, evidentemente, no hay broncoespasmo y se sospecha
de que puede ser hipoxemia, se hace este examen, la gasometría arterial. La gasometría arterial o el AGA, el análisis de gases arteriales, es la medición de los gases arteriales, ¿correcto? En sangre arterial, ¿correcto? En sangre arterial. Esta se va a realizar haciendo una punción en la arteria radial, en la arteria braquial o en la arteria femoral. Tanto la arteria radial como la braquial, estamos hablando de miembros superiores, y la arteria femoral estamos ya mencionando, ¿no?, lo que es miembro inferior. Vamos a ver que el resultado que obtengamos se va a expresar en milímetros de mercurio, ¿correcto? Aquí tenemos algunos datos de lo que se evalúa en un AGA. En un AGA se evalúa el pH de la sangre, muy importante para evaluar si lo que está ocasionando esto es una acidosis o una alcalosis. Hay que recordar que el pH, que significa potencial de hidrogeniones, es una escala de medición que va desde el 1 al 14, teniendo en cuenta desde el 1 hasta el 7, como diríamos, ácido, 7.1 neutro, y de ahí en adelante hasta el 14 diríamos que es base o alcalino. Diferentes cosas tienen diferentes pHs. Por ejemplo, el pH del estómago es ácido, el pH del riñón es ácido, por eso es que tenemos ácido úrico, ácido clorhídrico en el estómago, pero hay cosas que son neutras, como por ejemplo el pH de nuestra sangre, ¿correcto? Que es 7.35 entre 7.35 y 7.45. Ese es el pH normal de nuestra sangre, ¿correcto? Por encima de eso, mayor o igual a eso, de 7.46 en adelante y hasta 14, nosotros estamos hablando de alcalosis, ¿correcto? De que hay una alcalosis. Ahora, nosotros tenemos que determinar en algún punto si esta alcalosis o acidosis es metabólica o es respiratoria. Para eso hay más parámetros que ahorita vamos a ver. En cuanto a lo que es a la alcalosis, recordemos que es cuando el pH en sangre arterial, en este examen de AGA, está mayor o igual a 7.46. Y la acidosis es cuando nosotros tenemos un pH menor o igual a 7.34, ¿correcto? Ya hacia atrás de 7 estamos hablando de que algo ya es acidosis, algo ya es ácido. Por encima de 7.46 estamos diciendo que algo es alcalino. Otra cosa que se evalúa aquí es la presión parcial de oxígeno, que aquí recién nosotros podemos emplear correctamente el término de hipoxemia. Si se dieron cuenta hace un momento cuando hablé de la colocación de el pulsioxímetro, que es el término correcto porque te mide el pulso, y la oximetría, he escuchado decir oxímetro, el término correcto es pulsioxímetro porque te mide el pulso y la oximetría. Cuando yo veo que alguien está por debajo, repito, por debajo de lo normal, es decir, de 95% a 100% es normal, y si alguien está por debajo, yo digo hipoxia. Podrán notar que aquí el término no es hipoxia, sino hipoxemia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la hipoxia es la disminución de oxígeno en los tejidos. En cambio, la hipoxemia viene algo ya más específico. Recordemos un poco de terminología médica: hemia, hemo, sangre. Y claro, porque aquí estamos haciendo el análisis de gases arteriales en la sangre.
Si vemos nosotros que alguien tiene entre 80 a 100, lo consideramos como normal, ¿correcto? En la presión parcial de oxígeno. Ya en 100 nosotros nos aventuramos. Yo mira, y le está Su haciendo audio, por su favor. turno. Su audio, Mejor por se favor. quedado. Y por ven, siéntate. Ven, acá escucha acá la introducción. Ven, Su audio, por siéntate. favor. Muy amable, gracias. Y yo le Ahora, está haciendo su turno. ahora, hay que notar aquí lo siguiente. El término hipoxemia se refiere a la disminución de No, pues tú te oxígeno vas a quedar acá hasta en que termine el sangre. turno. Termine el turno, que diga, a las 7 te vas. Su audio, por A mi favor. mamá tuvo esta influencia el año 22 en enero y luego en junio. Vamos, en el 22 veces. Qué barbaridad, mi mamá, Su no sé qué audio, le por han... favor. Mira, hablando yo chateaste y escucho, ve. Escúchate. Sabes que yo quería decirle justo. Y COVID ha recibido 5 vacunas. ¡Apague su audio! ¿Qué reciben así? 5. 5 vacunas reciben COVID. ¿No? Sí, 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 ahorita lo cambio. Oye, cuando yo pongo mi asistencia acá, tenga el favor, apaga. Yo tengo el beso. Y no, yo sí era así. Tú me has asustado. ¿No? Eso dice. Ustedes. Su audio, por favor. ¿Podría silenciar su audio el usuario Motorola, por favor? Muy amable, muchas gracias. Les pediría, yo sé que a veces ocurren estos temas por accidente, por favor, retrasa un poquito e irrumpe con la exposición, con los que están prestando atención, por favor. Les pediría tener mucho cuidado y estar muy atentos con su audio, en tenerlo, por favor, silenciado. Muy amable con todos. Muchas gracias. Continuamos. Eh, Ahora, les mencionaba, la diferencia entre hipoxia y hipoxemia es que la hipoxia es la disminución de oxígeno, pero a nivel de tejidos. Cuando nosotros decimos hipoxemia, no estamos hablando una disminución de oxígeno directamente en sangre, exactamente en la presión parcial de oxígeno. ¿Dónde se hizo esta medición? En sangre arterial. Por eso es que aquí sí podemos decir con propiedad hipoxemia. Cuando yo saturo a alguien, le pongo el pulsioxímetro y sale menos de 95, yo digo hipoxia. No debería decir hipoxemia, ¿correcto? Esa es la gran diferencia. Porque estoy midiendo en el tejido, no estoy midiendo en sangre. En sangre puedo medir a través del análisis de gases arteriales, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuándo se dice que hay hipoxemia leve? La hipoxemia leve nosotros mencionamos cuando tenemos
en sangre la presión parcial de oxígeno entre 70 y 60 milímetros de mercurio, porque ya les decía que la forma de medir aquí es en milímetros de mercurio, tal como la presión arterial que se mide en milímetros de mercurio. Se dice que hay una hipoxemia, perdón, moderada, lo hice para ver si están atentas, es cuando tenemos una presión parcial de oxígeno entre 59 y 41 milímetros de mercurio, y una hipoxemia severa es cuando tenemos una presión parcial de oxígeno menor o igual a 40 milímetros de mercurio. Recordemos que nosotros en nuestro cuerpo no solamente tenemos oxígeno, sino también CO2 que desechamos a través de la expiración. Cuando nosotros tenemos mucho CO2, es decir, es normal que haya CO2 en nuestro cuerpo, pero cuando hay demasiado CO2 es perjudicial y cuando hay excesivamente poco también es perjudicial. Entonces, debemos saber que la cantidad de CO2 que debe haber en mi cuerpo, en la medición de este AGA, de este análisis de gases arteriales, se denomina presión parcial de CO2 y lo normal debe ser entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Mayor a esta cantidad se le denomina hipercapnia. Menor a esta cantidad se le denomina hipocapnia, ¿correcto? Y de ahí se desprende que tenemos nosotros hipercapnia, que es cuando hay un aumento de la presión parcial de CO2, tenemos una hipercapnia leve, una hipercapnia moderada y una hipercapnia severa. Una hipercapnia leve es cuando tenemos entre 46 y 50 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2, es decir, de dióxido de carbono en sangre. Esto producto, por ejemplo, de haber estado en un incendio, ya sea víctima o bombero. El bombero también ha estado en un incendio, probablemente necesite oxígeno después de eso. Una hipercapnia moderada es cuando hay una presión parcial de CO2 entre 51 y 59 milímetros de mercurio. Y una hipercapnia severa, es decir, una presión parcial de CO2 de dióxido de carbono mayor a 60 milímetros de mercurio. Ahora hablemos de lo contrario, cuando hay muy poca presión parcial de CO2, muy poco CO2 en la sangre. Se dice hipocapnia a este término. Se dice hipocapnia leve cuando nosotros tenemos entre 30 y 34 milímetros de mercurio en sangre. Hipocapnia moderada entre 26 y 29 milímetros de mercurio y una hipocapnia severa menor o igual a 25 milímetros de mercurio. Todo esto recordemos, no nos salgamos, no nos olvidemos que es dentro del AGA. Esto es una medición que estamos haciendo en sangre arterial. Entonces, podemos encontrar este tipo de resultados y con estos valores ya podemos interpretarlos. Si yo encuentro a alguien con 26 de presión parcial de oxígeno, ¿qué diré? Diré que es una hipocapnia moderada. Si yo encuentro a alguien que tiene 40 de presión parcial de oxígeno, diré que está dentro de lo normal. Si yo encuentro que alguien tiene 52 de presión parcial de CO2, diré que esta persona tiene hipercapnia moderada. Como podrán ver, muy importante saber la cantidad y su significado para nosotros también poder ayudar en los pasos que van a seguir en cada tipo de procedimiento. La oximetría. Muy importante la oximetría porque la oximetría nosotros debemos saber que nosotros lo medimos con el pulso oxímetro, pero este pulso oxímetro no solamente es el que conocemos, hay diversos tipos de pulso oxímetros, como el que ya se maneja a través del monitor de 5 parámetros, no solamente el pulso oxímetro que conocemos de dedo, ese portátil que todos creo que hemos adquirido por lo que nos ha azotado esta pandemia.
Pero es muy importante saber cuándo es un valor normal, saber cuándo es hipoxia, cuándo se podría considerar normal pese a que nos dé un valor muy bajo. Bueno, pues para esto hay que recordar que mientras más alto esté la persona, vamos a recordar que a más altura la disposición de oxígeno va a ser menor. Y es normal que si alguien me hace una saturación de oxígeno y yo estoy en altura, mi saturación de oxígeno sea menor. Es normal que esto suceda, pero esto ya no va a ser normal a nivel del mar, ¿correcto? Por ejemplo, a 0 metros se dice que lo normal debería ser entre 95 y 99%. Una hipoxia leve entre 91 y 94%. Y se han dado cuenta que aquí ya digo hipoxia. ¿Por qué? Porque estamos hablando esta parte del saturador. Estamos hablando del pulsioxímetro. No estamos hablando del examen en sangre. Entonces, por eso aquí el término correcto de una disminución de oxígeno es decir, hipoxia, no hipoxemia, porque no es en sangre, sino en los tejidos. Muy bien. Entonces, una hipoxia leve es cuando tenemos entre 91 y 94%. Una hipoxia moderada entre 86 y 90%, que normalmente, les comento, a partir del 91% en época de COVID, época de pandemia, ya requería oxígeno. ¿Por qué ya requería oxígeno? Porque ya estamos hablando de una hipoxia leve que está tirando a ser moderada, si se dan cuenta. El último valor de la hipoxia leve es 91, pero es el último valor. Baja uno más, está en 90 y 90 ya es hipoxia moderada. Es por ello que, teniendo en cuenta esto que estoy mencionando, es que todo aquel que tenía 91% ya era candidato a utilizar oxígeno. ¿Y cómo hemos sufrido con el oxígeno? Vaya que hemos sufrido para conseguir oxígeno. Todo estuvo por las nubes, el oxígeno difícil de conseguir, carísimo, colas, etcétera. Pero es muy importante que saber que existían alternativas. Claro, de pronto en ese tiempo, reitero, muy caras, pero que existen alternativas que vamos a hablar en unos minutos. Seguimos. Hipoxia severa, que es cuando la saturación de oxígeno es menor o igual a 85%. La oximetría a 500 metros sobre el nivel del mar se considera normal entre 93 y 97%. Se considera hipoxia leve recién entre 89 y 92, una hipoxia moderada entre 84 y 88 y menor o igual a 83, hipoxia severa. Y así estos valores se van modificando, si se han dado cuenta, hacen la comparativa de los 500 metros con los 0 metros, se hacen una comparativa, van a ir variando a más altura estemos. Si alguien está en Puno, si alguien está en Cusco, estos valores se van a alterar y puede ser que sea normal 92%, 91%, repito, en altura. Y otra condicional es que yo lo vea a la persona pues normal, que no lo vea cianótica, que no lo vea con dificultad respiratoria, que no lo vea con taquipnia, es decir, con respiración rápida, que le cueste, etcétera. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta todos estos criterios, nosotros vamos a poder normalizar algo y darnos cuenta cuando algo está bien o cuando algo está mal. Debemos saber que la oxigenoterapia tiene sistemas de administración. Un sistema de administración para pacientes con respiración espontánea. Es decir, que pese a estar conscientes o inconscientes, esta persona respira por sí misma. ¿Correcto? Repito,
consciente o inconsciente, esta persona respira por sí misma, ¿correcto? Que es, por ejemplo, en la oxigenoterapia, el sistema de bajo flujo y el sistema de alto flujo, que vamos a ver los dispositivos con los que contamos en el mercado, ¿no? También tenemos la oxigenoterapia para pacientes con carencia de la respiración espontánea, que es como, eh, por ejemplo, el ambú. El ambú es, aunque no lo crean, una forma errónea de llamarlo. Por mucho tiempo le hemos dicho ambú y debemos saber que en primera instancia, ambú son unas siglas y actualmente es una marca incluso. El dispositivo biomédico, su nombre correcto es resucitador manual o bolsa válvula mascarilla. Ese es su nombre correcto. Resucitador manual o bolsa válvula mascarilla. Y lo otro que se utiliza también es la ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué invasiva? Porque es aquella que ya nosotros vamos a dar oxígeno, pero penetrando lo que son ya vías respiratorias. En cambio, en la oxigenoterapia con respiración espontánea, todo es exterior, no es nada invasivo, son procedimientos no invasivos, ¿correcto? Son procedimientos no invasivos. Lo invasivo ya viene cuando este paciente no tiene respiración espontánea. Lo invasivo es por fuera y lo invasivo por dentro. Correcto, correcto, correcto. Uno es externo y otro es interno, ¿no? Lo invasivo es por dentro, como bien refirió la participante. Ahora, los equipos para la administración de oxigenoterapia. Nosotros tenemos estos equipos que son muy importantes e imprescindibles para la administración de oxigenoterapia y que lo debemos manejar. Número uno, tener una fuente de suministro de oxígeno, que puede ser un balón de oxígeno como tal de diferentes litros, que puede ser lo que es el oxígeno empotrado, que puede ser los que existen actualmente, los dispositivos que mediante electricidad nos ayudan a dar oxígeno al paciente, ¿correcto? Y voy a mostrarlos en imagen en unos minutos. Después tenemos el manómetro, si es que estamos queriendo explicar este tema de la oxigenoterapia. El manómetro lo que va a hacer es que nos va a mostrar la cantidad de oxígeno que tenemos disponible, ¿correcto? A diferencia del flujómetro o caudalímetro, el flujómetro lo que nos va a dar es la cantidad de litros por minuto que nosotros le vamos a administrar al paciente. Disculpen. Después tenemos lo que es el frasco humidificador. El frasco humidificador es importantísimo. Por eso es que yo al inicio hice una pequeña introducción con el tema anatómico. Recordemos que el oxígeno no puede pasar seco. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ahora que todos estamos respirando, en nuestras fosas nasales se filtra, se calienta y se humedece. Se humedece, palabra clave. Y para eso, para lograr dicho fin, es que nosotros vamos a humedecer este oxígeno seco que viene en el balón. Si nosotros diéramos oxigenoterapia sin este frasco humidificador, se resecarían y agrietarían las fosas nasales, produciendo sangrados, etc. No, Las desde fuentes de hace rato. suministro de oxígeno, su audio, por favor. Las fuentes de suministro de oxígeno, nosotros tenemos el balón de oxígeno, que podemos tenerlo de diversos tamaños.
Podemos tener balones pequeños, balones grandes de 9 milímetros cúbicos, de 10, etcétera. Pero también tenemos estos balones portátiles muy pequeños que incluso vienen con sus ruedas para que, por ejemplo, si es que estamos trasladando a un paciente en camilla, en silla de ruedas, mantenga todavía su oxígeno. ¿Correcto? Muy importante. Ahora, hay que tener en cuenta que este balón de oxígeno tiene que tener cuidados. Número uno, que siempre debe permanecer en posición vertical. No lo debemos dejar en posición horizontal. La válvula debe permanecer cerrada si es que no está en uso. Cuando digo a la válvula, me refiero a esto. A esta, tenemos aquí una llavecita. Tenemos aquí una llave que nos ayuda aquí a abrir el balón, ¿correcto? A abrir nuestro oxígeno. Eso siempre debe estar cerrado cuando el balón no está en uso. Debemos tenerlo cerrado. No debemos fumar en un radio de al menos 4 metros de distancia para evitar algún tipo de incendio, explosión del balón, etcétera. Deben estar asegurados para evitar caídas y puedan causar un tipo de fuga de oxígeno. Como por ejemplo, en muchos hospitales se visualiza que el oxígeno está encadenado, ¿no? Tienen unas cadenitas alrededor. Y esto es porque es cierto, es muy importante este aseguramiento para evitar cualquier tipo de accidente. Recordemos que es un balón pesado, es un balón grande, que no solamente puede ocasionar lesiones de tipo osteoarticulares, sino también que va a causar un daño como explosiones, etcétera, etcétera. Otra forma de toma de oxígeno es a través de tuberías, ¿correcto? Esto nosotros lo podemos ver empotrado en pared y a través de una red central de tuberías llega el oxígeno aquí hasta un pabellón o hasta la unidad de un paciente y directamente de aquí se puede conectar el dispositivo y ya podemos tener oxígeno sin necesidad ya del tema del balón porque viene a través de una red central de oxígeno. Y esto que se me había olvidado realmente la palabrita, los concentradores de oxígeno. Estos concentradores de oxígeno te dan oxígeno ilimitado, pero requieren energía eléctrica. Basta que tú no tengas energía eléctrica, esto no funciona más. Entonces, hay que tener en cuenta que estos concentradores de oxígeno que venían en diferentes presentaciones en cuanto a litros, venían de 5 litros, venían de 10 litros, venían de 12 litros, de 20 litros. Y cuando menciono los litros es la cantidad de litros por minuto que te permite colocar, ¿correcto? La cantidad de litros por minuto, porque recordemos que la administración de oxígeno se da en litros por minuto. Entonces, uno de 5 litros por minuto te permitiría, por ejemplo, si es que tienes la indicación de una cánula binasal, que vas a administrar 3 litros por minuto, 4 litros por minuto, te compras un concentrador de oxígeno de 5 litros por minuto y con eso te viene bien. Que necesitas mayor cantidad de oxígeno, pues no vas a poder con ese concentrador de oxígeno porque solamente te da 5 litros por minuto. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar otro concentrador de oxígeno de más litros por minuto. Vuelvo y repito, la parte buena aquí es que tú puedes utilizar esto y vas a tener oxígeno infinito en tanto tengas energía eléctrica. Cuando no hay energía eléctrica, esto no funciona. Aquí, en este apartado, podemos ver que tiene lo que es su caudalímetro, que es lo que se permite regular y ver qué cantidad de oxígeno en litros por minuto le estás administrando a tu paciente.
continuamos. Aquí tenemos lo que es el manómetro o mano reductor. Este manómetro o mano reductor lo que nos ayuda es saber la cantidad de oxígeno que hay en el balón, ¿correcto? La cantidad de oxígeno que disponemos en el balón. Esto normalmente te da una cantidad y te menciona cuándo está el balón por terminarse. Normalmente está lleno donde dice 2000, no sé si puedan llegar a visualizarlo. Y aquí nosotros podríamos pensar dos cosas. O que el balón está cerrado, porque cuando el balón está cerrado, la agujita marca cero, o que ya el oxígeno se acabó. Si es que yo abro la válvula de oxígeno y pese a que ya lo abrí, la agujita no se mueve y permanece en cero, quiere decir que el oxígeno ya se acabó. Y ahí es que yo tengo que comprar o recargar el oxígeno, ¿no es cierto? Por otro lado tenemos el flujómetro o caudalímetro, que esto seguramente a más de uno les ha hecho confundirse de pronto, porque el flujómetro o caudalímetro también lo podemos encontrar en versión de reloj, tal cual como pueden ver aquí, como el manómetro. Diferencias, pese a que los dos son como relojito, repito, miren aquí, el manómetro o mano reductor te indica la cantidad de oxígeno que hay en el balón. En cambio, el flujómetro o caudalímetro te indica la cantidad de oxígeno que tú le estás administrando al paciente. Y tú la administras desde 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, hasta 15 litros por minuto. Aquí podemos ver que incluso dice LPM, que es litros por minuto, ¿correcto? Este flujómetro caudalímetro me indica, repito, la cantidad de oxígeno que tú le estás dando al paciente y el manómetro me indica la cantidad de oxígeno que hay en el balón. Así de simple. Este flujómetro incluso para evitar confusiones, como también existe de reloj, actualmente existe en forma vertical, en torre, que aquí tenemos la válvula para empezar a administrar oxígeno y esto a través de una esfera plateada es el indicador para mostrarte qué cantidad de oxígeno en litros por minuto le estás dando. Esta esfera, si tú lo abres, va a marcarte 2 litros por minuto, 5 litros por minuto, 11 litros por minuto, etcétera. El frasco humidificador. Aquí tenemos lo que es el frasco humidificador y esto sirve para humedecer el oxígeno y que, como bien mencioné hace un momento, el oxígeno no ingrese seco y evitar así que se resequen y se agrieten las fosas nasales. Estas podrían incluso llegar hasta sangrar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que existe este frasquito que es reutilizable y este frasquito de aquí que es descartable, ¿correcto? Esto es una versión descartable que actualmente incluso es más recomendable porque es más higiénico. Esto es reutilizable. Se tendría que hacer una desinfección aquí. Y lo que debemos saber es que tanto el frasco eh, reutilizable, ¿correcto? O el frasco descartable, tienen una medida en el cual debes llenar tú el líquido que se necesita para humedecer este oxígeno, que es el agua bidestilada. También se puede utilizar agua destilada. En su defecto se puede utilizar agua estéril e incluso en pandemia lo hacían con agua hervida, ¿correcto? Incluso con agua hervida. Pero lo más idóneo es lo que es agua bidestilada. Ahora,
Hay que tener en cuenta que esta agua bidestilada nosotros la vamos a llenar hasta la línea que nos indica el máximo. Estos frascos humidificadores nos indican una línea mínima a la que debe ser llenado o una línea máxima a la que debe ser llenado. Porque recordemos que cuando está en funcionamiento, el líquido que contiene aquí empieza a burbujear. ¿Se han dado cuenta cuando han puesto oxígeno seguramente? Que esto empieza a burbujear, ¿correcto? Esto empieza a burbujear bastante, como si fuera un caldo que está hirviendo o un agua que está hirviendo, etcétera. Empieza a burbujear bastante. Entonces, aquí básicamente uno de los peligros es que este líquido pase a través de la vía o de la manguera conectora y pues viaje y, y esto sea inhalado por el paciente, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, es que tiene un área de llenado, que es normalmente las tres cuartas partes de su capacidad. Estas tres cuartas partes de su capacidad es para que hasta ahí puedas llenar. Pero también tiene un llenado mínimo, que es esta otra primera marca, porque de repente se va a hacer por un tiempo muy corto, ¿correcto? Por un tiempo muy cortito, por ejemplo, alguien que haya estado expuesto y solamente necesite oxígeno por un periodo muy corto, haya estado expuesto a un incendio, pero se le rescató rápido y no va a necesitar por mucho tiempo. Bueno, ¿para qué llenar tanto de agua bidestilada? Pues solamente se llena hasta esta primera raya. Lo mismo, menor a esa raya tampoco, ¿por qué? Porque si tú haces menor a esa cantidad, el oxígeno no va a ser humedecido de forma correcta. Entonces, podremos notar aquí la importancia de la cantidad mínima que necesita o la cantidad máxima que necesita para esta humidificación. ¿Cómo se coloca? Bueno, esto va colocado al balón de oxígeno, al manómetro, ¿correcto? Y aquí en este pico, en estos picos de aquí, va conectado la vía, básicamente ya la manguerita de la mascarilla. En este pico que tenemos aquí, llamado pico del humidificador. Aquí va a ir colocado lo que es la manguerita, la vía de nuestra mascarilla. ¿Cuáles son los cuidados y recomendaciones para un paciente con oxigenoterapia? Recordar que todo lo que sea mascarilla siempre va a suponer un riesgo de broncoaspiración en pacientes con vómitos. Siempre es señalizar con prohibido fumar cuando alguien está con oxígeno, porque de repente esto esté muy normatizado, esto esté más cuidado en una institución asistencial, un hospital, una clínica. Pero recordemos, nuevamente voy al tema de pandemia, muchas personas adquirieron su balón de oxígeno, muchas personas les enseñaron a colocar oxígeno, porque no es algo tan complicado, es solamente saber hacerlo y cumplir muy sistemáticamente las indicaciones médicas. Pero, por ejemplo, imagínense que en casa alguien tiene desconocimiento de esto y se pone a fumar. Terrible, ¿no? Entonces, también tener conocimiento de los cuidados nos da mucho poder en evitar diversos tipos de accidentes. Mantener alejados fuentes de calor y mantener un ambiente ventilado. Muy importante. También verificar la velocidad de flujo de oxígeno correspondiente. Hay que recordar que el oxígeno en este caso es un medicamento. ¿Por qué es un medicamento? Porque está dosificado, en mayor cantidad puede causar daño. Daño específicamente en los alveolos. En los alveolos, eso que nos ayudan al intercambio de gases, a que ingrese oxígeno y salga el CO2, bueno, ya. Daño alveolar, daño en los alveolos. Entonces,
siempre es bueno verificar porque no va a ser efectivo dar menor cantidad de oxígeno del que me hayan indicado o darle mayor cantidad de oxígeno porque yo creo, porque yo pienso, porque yo imagino que va a ser mejor. Recordemos que se estudia esto para saber la cantidad de oxígeno que requiere un paciente. Mayor o menor cantidad de oxígeno podría ser perjudicial para un paciente. Ya les dije que si es menor, pues el tratamiento no va a ser efectivo, va a seguir habiendo una deficiencia de oxígeno, limitando en el tema de la recuperación. Mucho oxígeno, pues daño en los alveolos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y si estuviéramos en una institución asistencial, el monitoreo de la gasometría y la saturación de oxígeno, según corresponda, ¿no? Según corresponda, porque la gasometría se va a hacer en primera instancia y de pronto durante los días de tratamiento para verificar la evolución del paciente y un monitoreo constante de la saturación de oxígeno para ver cómo va yendo, ¿no? Ese es un monitoreo un poquito más básico, pero que es de gran ayuda en este tema de la oxigenoterapia. Ahora, los cuidados y recomendaciones para pacientes con oxigenoterapia. Proteger la piel del paciente donde el dispositivo ejerza presión. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros colocamos cánulas nasales o cánula binasal o bigotera, como también se le conoce, la mala colocación a veces o, o la colocación correcta incluso por mucho tiempo hace que pueda haber pequeñas úlceras, pequeñas lesiones detrás de las orejas, porque son zonas donde va a haber presión. Y recordemos que zonas donde hay presión puede hacerse las famosas úlceras por presión, ¿verdad? Entonces, hay que recordar también eso para tener los diversos cuidados. Vigilar el nivel del agua del humidificador. Lo que les decía, no más de la línea aceptada, la parte máxima, no menor al mínimo, porque no va a humidificar bien el oxígeno y el oxígeno tiene que ingresar humedecido, recuerden, no puede ingresar seco. También el método de administración y el tiempo con el que el paciente va a pasar con el oxígeno. Hay que recordar que esto va a depender del estado del paciente, de la severidad, del cuadro que lo causó y, por ejemplo, de qué ha ocasionado en este caso la hipoxemia, porque hay diversas causas que van a dar a una persona el tema de la hipoxemia. Hay también que tener en cuenta que en pandemia empezamos a visualizar oxigenoterapia en decúbito ventral, ¿no? Lo ponían en decúbito prono, boca abajo. Esto se usaba normalmente en cirugías, cuando era, por ejemplo, una cirugía de columna, pero porque era necesario. En pacientes durante pandemia en COVID-19 se vio que era lo más adecuado. Incluso se vio muchísimos resultados de acuerdo a estudios. La prestigiosa universidad que siempre nos da muchos estudios, concluyó que poner a un paciente temprano con diagnóstico de COVID, pronarlo, daba una expectativa de vida con respecto a aquellos que no eran pronados, que no eran puestos boca abajo, hasta en un 70% de posibilidad de vida mayor a aquellos que no habían sido pronados. ¿Se Hay fue que el tener, audio? hay que tener en cuenta también en que se debe vigilar el ritmo, la frecuencia y la amplitud de la respiración. Recuerden que la respiración tiene un ritmo que es eh, con qué, con qué dificultad yo puedo estar respirando. De repente mis respiraciones son
muy profundas, respiro como si estuviera suspirando, la frecuencia, cada cuántas veces estoy respirando, Aló, cuántas disculpe, se veces por escucha muy minuto, bajito. cuántas veces por minuto. Ah, disculpe, ¿ahora se escucha bien? ¿Ahora se me escucha bien? Disculpe. Sí se Sí se escucha. escucha. Muy amable, gracias. Continuamos. Entonces, todo eso se tiene que verificar y también ver que no exista dificultad respiratoria en el paciente. ¿Por qué es tan importante verificar esto? Bueno, recordemos que un paciente tiene dos caminos siempre, mejorar o empeorar, ¿correcto? Si mejora, es muy probable que se le retire la mascarilla o que se le retire la cánula binasal de pronto y que esté sin oxígeno. Si empeora, va a cambiar de método, va a cambiar de repente de una cánula binasal a una mascarilla simple. Si con una mascarilla simple no le es factible respirar, vemos que hay dificultad respiratoria, vemos cianosis, vemos, hay exámenes de Haga y sigue habiendo hipoxemia, persiste, bueno, pues se va a pasar una mascarilla con bolsa de reservorio a un sistema Venturi y si nada de esto funcionó, pues a la intubación para una posterior ventilación mecánica. Entonces, este monitoreo constante es importante porque recordemos que el paciente o mejora o empeora. Vamos a ver aquí lo que es una cánula vestibular nasal o binasal, también llamada bigotera. Vamos a notar que este dispositivo es la cánula binasal o bigotera. Esto va a ingresar a las narinas del paciente, a las fosas nasales del paciente, y esto va a ingresar y va a contactarse con el pico del humidificador. ¿Se acuerdan del humidificador? Esta parte, este extremo distal de la manguera, va a contactar con el pico del humidificador. Nosotros debemos tener en cuenta que esta parte viene por tallas para adulto, para paciente pediátrico, para neonato. No va a ser igual las fositas nasales de un recién nacido que de un niño o que de un adulto. Y debemos saber que también tiene formas, como pueden ver aquí. Pueden ser totalmente rectas, ligeramente curveadas, pueden ser rectas pero con los orificios mucho más abiertos, o pueden ser también oblicuas con los orificios más abiertos. Tienen formas, no solamente es una única forma como de pronto podamos pensar. Muy importante aquí, y espero que no los haga sufrir con el tema del FiO2. Aquí el FiO2 recordemos que era la fracción inspirada de oxígeno, pero la fracción inspirada de oxígeno de algo. Ejemplo, la fracción inspirada de oxígeno del medio ambiente es 21%. Aquí cuando hablamos de fracción inspirada de oxígeno ya hablamos de la cantidad de oxígeno que me da, pero el dispositivo que estoy usando, ¿correcto? Repito, el FiO2 significa fracción inspirada de oxígeno. En el medio ambiente, el FiO2 es 21%, es decir, la fracción que yo inspiro de oxígeno es 21%. Pero cuando hablamos ya de colocar una mascarilla, una cánula binasal al paciente, pues tenemos que calcular el FiO2 que me da el equipo. En este caso, la cánula binasal colocada
Disculpen. En este caso, la, la fracción inspirada de oxígeno que me da este equipo es a 1 litro por minuto, un 24%. Es decir, voy a retornar aquí a la imagen. Cuando yo aquí en el flujómetro o caudalímetro pongo 1 litro por minuto con esta cánula binasal, estoy dando 24% de oxígeno. Como podrán notar, desde ya con este dispositivo estoy dando más que lo que le da el medio ambiente. Porque el medio ambiente te da decir que ese 21% ya no le satisface, ya no le es suficiente y tengo que darle mayor porcentaje de oxígeno. Bueno, esta cánula binasal, este dispositivo que tenemos aquí, solo colocado a 1 litro por minuto ya me da más que el aire ambiental. Ya me da más, me da 24%. A 2 litros por minuto me da 28%, a 3 litros por minuto 32%, a 4 litros por minuto 36% y a 5 litros por minuto me da 40%. Como pueden notar, esto va de 4 en 4, ¿no es cierto? Así que de tal manera que si aprendemos uno, ya lo hemos aprendido todos y vamos a llegar a la conclusión que a 5 litros por minuto nos va a dar 40% de FiO2, porque recordemos que se denomina FiO2, fracción inspirada de oxígeno. Esta es la manera correcta de colocar la cánula binasal o bigotera. Como ven, va por detrás de las orejitas y aquí tenemos un pequeño cinturón que nos da el ajuste correcto e ideal para que esta parte de nuestra cánula binasal esté correctamente insertada dentro de las narinas. Ahora tenemos la mascarilla simple. Estamos paso a paso. Si por ejemplo tengo un paciente que le coloqué cánula binasal y no le es suficiente, lo que sigue aquí es ir por una mascarilla simple. Una mascarilla simple me va a dar mayor cantidad de oxígeno en FiO2 que la cánula binasal. Me va a dar mayor y vamos a verlo justo aquí. Miren aquí, me va a dar un 40% de oxígeno. Entre 6 y 7 litros por minuto me va a dar 50% de oxígeno. Y cuando yo lo coloco entre 7 y 8 litros por minuto me da un 60%. Alguna vez me preguntaron, ¿qué pasa, por ejemplo, si a esta mascarilla, a esta cánula binasal, yo la pongo, no sé, pues, en 6 litros por minuto? ¿Quiere decir que me va a dar 44% de FiO2? No. Lo máximo que vas a poder aumentar en litros por minuto con este dispositivo es 5 litros por minuto. Por más que tú en este dispositivo pongas 15 litros por minuto, vas a seguir dando la misma cantidad de FiO2. No va a aumentar en nada. Es como yo querer introducir 2 litros de agua en una taza. Por más que quiera, no va a ingresar más, solo va a ingresar la capacidad que tiene la taza. Lo demás se perderá. Aquí es igual. La cantidad máxima que yo puedo elevar en mi dispositivo es 5 litros por minuto. Si yo necesito más, es decir, si ya le di a mi paciente si ya le di a mi paciente 5 litros por minuto y este aún presenta signos de hipoxia, en el AGA hay hipoxemia, bueno, pues tengo que cambiar de método. Y el método que sigue es la mascarilla simple, que ya puedo elevarlo, miren,
hasta 8 litros por minuto y me da mayor cantidad de FiO2, ¿correcto? Me da mayor cantidad de fracción inspirada de oxígeno. Entre 5 y 6 litros por minuto me da 40%, entre 6 y 7 me da 50%, entre 7 y 8 me da 60%. Me da mayor cantidad de concentración de oxígeno que la cánula binasal, que solamente me daba en su máximo, que era 5 litros por minuto, 40%. Aquí puedo llegar hasta 60%. Pero ¿qué pasa? Seguimos avanzando, que yo le he colocado a mi paciente esto, pasa un día o pasa 2 días y veo que empeoró. Lo que viene aquí ahora es la mascarilla con bolsa de reservorio, que esto me va a dar un mayor poder de oxígeno. Me va a dar, miren aquí, una concentración de oxígeno hasta 60%, pero yo le voy a poder dar 12 litros por minuto, ¿correcto? Ya voy a poder subirle a 12 litros por minuto. Y esto tiene una variante. Nosotros tenemos mascarilla con bolsa de reservorio de reinhalación parcial y también tenemos una mascarilla con bolsa de reservorio de no reinhalación. La de no reinhalación te da hasta 15 litros por minuto, es decir, mayor cantidad de oxígeno que tú puedes administrarle al paciente. Y seguimos, ¿no? Si vemos que le he puesto la mascarilla con bolsa de reservorio y el paciente sigue con necesidad de respiración, vemos que sigue cianótico, vemos que vemos una disnea, vemos en el examen de Haga que no anda nada bien, bueno, pues puedes utilizar el sistema o el dispositivo Venturi. Este sistema o dispositivo Venturi es denominada mascarilla con dispositivo Venturi, pero en realidad el dispositivo Venturi solo es este tubito que ven aquí. Solo es el tubito. Este tubito es el dispositivo Venturi, que mediante el principio de Bernoulli nos ayuda a combinar el oxígeno que hay en el medio ambiente más el oxígeno que tú le estás dando a través del balón, potenciando así y dando una mayor cantidad de oxígeno. Miren aquí, puedes dar en 15 litros por minuto 50% de FiO2, ¿correcto? Una mayor cantidad. Ahora, este dispositivo Venturi a su vez está subdividido, ¿correcto? Este dispositivo Venturi a la vez está subdividido, ¿correcto? El dispositivo Venturi está dividido en Venturi de alto flujo y Venturi de bajo flujo. Un Venturi de bajo flujo nos da desde 3 litros por minuto hasta 6 litros por minuto, pero máximo un 30% de FiO2. El Venturi nos da una FiO2 exacta. En cambio, los dispositivos anteriores nos dan una FiO2 aproximada. El dispositivo Venturi, vamos a anotar aquí, que miren aquí, es este tubo. El dispositivo Venturi de bajo flujo va a ser este verde y me va a dar, como pudieron ver, una concentración máxima de 30%. 6 litros por minuto a 30%. Este de bajo flujo, que es el verde, y el del alto flujo, que es el blanco, me va a dar una cantidad de hasta 50% de FiO2 en 15 litros por minuto. Esto de aquí, estos casquitos pequeños, estos dispositivos pequeños, nosotros podemos girarlo y girándolo pueden ver aquí, no sé si, espero que se llegue a visualizar, dice 35, 40, 50%. Tú puedes girar y seleccionar si tú quieres darle 3 litros por minuto, o 6 litros por minuto, o 9, o 12, o 15. Tú puedes seleccionar con tan solo girarlo, ¿correcto? Entonces, estos Venturi tenemos dos tipos de concentración variable, que es lo que tú puedes regular, estos que tú puedes regular. Y tenemos Venturis de concentración fija o individual, que tú no puedes regular. Es decir, que ya viene en una
cantidad específica de FiO2 y que no puedes regular. Es decir, tú compras un Venturi y solo ese Venturi te va a dar 32 litros por minuto y no puedes movilizarlo de ahí. ¿Quieres tener otro? Pues te tienes que comprar otro Venturi que te va a dar 50%. ¿Quieres otro? Bueno, tendrás que comprar otro que te dé 40%. En cambio, estos dispositivos Venturi de concentración variable o regulable son estos que tú ves aquí en imagen y que puedes regular simplemente girándolo y puedes seleccionar la cantidad de litros por minuto, la cantidad de litros por minuto que vas a administrar a tu paciente. Estos tienen indicadores. Esta parte de aquí se le denomina indicador o que yo le digo cabezal también. Este indicador es lo que tú puedes regular y puedes mover. Claro, cuando es un dispositivo regulable. Y en el regulable encontramos de alto flujo, el blanco, y de bajo flujo, el verde. Aquí podemos ver que de alto flujo va a poseer un indicador blanco. Aquí está el indicador blanco. Y brinda altas concentraciones de oxígeno. En cambio, un dispositivo Venturi de bajo flujo va a poseer un indicador verde. Esto me va a brindar oxígeno en bajas concentraciones. Y estos son los famosos dispositivos Venturi, pero de concentración individual, es decir, fija, que cada uno de ellos, como pueden ver aquí, te brinda una sola cantidad. Es decir, si yo quiero administrar 24 litros por minuto, tengo que poner este de color celeste. Y no puedo administrar otra cantidad. Quiero administrar otra cantidad, bueno, pues tengo que tener otro y otro y otro, porque cada uno de forma individual, como dice su nombre, me va a dar una cantidad de litros por minuto específica. Esto es básicamente para que de forma accidental nadie pueda regular o pueda mover la cantidad de litros por minuto que se le está indicando a un paciente. Esto tiene pro y contra, repito, porque tendrías que tenerlos todos a la mano para que en su defecto, si mejora o empeora, puedas cambiar y tener el adecuado flujo de litros por minuto que requiere cada paciente. Esto a su vez tiene dos distribuciones, uno que tiene válvulas de 7 colores que podremos ver en imagen y otro que tiene solamente 6. Esto es el de 7 y esto es el de 6, lo he puesto al revés. ¿Correcto? Esto es el de 7, el que hago mención aquí, de 7 indicadores. Y la segunda distribución que solamente tiene 6 indicadores de colores, que son estos. Como pueden ver en ambos casos, cada uno de ellos tiene solamente una cantidad fija de litros por minuto. Una cantidad fija de litros por minuto. Ahora, tenemos para paciente la oxigenoterapia para pacientes con carencia de respiración espontánea, que es el AMBU, muy conocido por todos ustedes, que les mencioné que su nombre correcto es resucitador manual, o el BBM, la bolsa válvula mascarilla, que es como se dice de forma internacional, ¿correcto? Es como se refiere a este dispositivo de forma internacional, el BBM, el dispositivo bolsa válvula mascarilla. Este dispositivo manual va a brindar ventilación con una presión positiva a aquellos pacientes que no respiran o que no lo hacen de forma adecuada. También tenemos lo que es el ventilador mecánico. El ventilador mecánico ayuda a dar un soporte ventilatorio a aquellos pacientes que no pueden respirar por sí mismos. Es decir, paciente no respira por sí mismo, requiere ventilación mecánica. La ventilación mecánica, ojo, no es un tratamiento como la oxigenoterapia, sino es básicamente para mantenerlo vivo, porque el paciente por sí mismo no puede respirar, no está corrigiendo nada, solamente le está dando soporte, es decir, este ventilador mecánico está respirando por él, está sustituyendo temporalmente esa función ventilatoria hasta corregir el problema que lo originó. Debemos saber que para
colocar a alguien un ventilador mecánico, el paciente debe ser entubado. De ahí deben saber que cuando escuchen que a alguien lo van a entubar, es decir, que le van a poner un ventilador mecánico, ¿correcto? Para eso se Sí. requiere, para eso se requiere lo que es el laringoscopio, que es un dispositivo de acero inoxidable que va a tener, como pueden ver, distintos tipos de tamaño, adulto, pediátrico, ¿correcto? Y tiene una luz que va a ayudar a, a visualizar y a poder ingresar este tubo endotraqueal, que es el que se va a quedar. Y, eh, inicialmente el tubo endotraqueal no se ve como vemos aquí en imagen. Este tubo endotraqueal es todo recto, como podemos ver, sin este balón inflado. El balón se infla para para asegurarlo y que éste no sea retirado accidentalmente. Tal cual como fijaríamos con un balón lo que es, por ejemplo, una sonda vesical, ¿no? Una sonda Foley. Aquí vemos cómo es una intubación. Vemos, visualizamos aquí que en la mano izquierda tiene el laringoscopio, es decir, este equipo de aquí ya armado, evidentemente, y en su mano derecha tiene lo que es el tubo endotraqueal. Claro, esto de aquí va a ser fijado, posteriormente va a ser colocado un tubo corrugado, etcétera, para poder dar la ventilación adecuada. Otra forma también de dar ventilación avanzada es el dispositivo o los dispositivos CPAP, que por sus siglas en inglés significa presión positiva continua en las vías respiratorias. Esto va a ser mucho más efectivo que la oxigenoterapia convencional porque da oxígeno en proporciones mayores a las que normalmente podríamos obtener con la oxigenoterapia. Por ejemplo, podemos dar 20 litros por minuto, lo que no es factible con la oxigenoterapia, que podemos dar hasta 15, ¿no? En el CPAP es una oxigenoterapia más avanzada todavía. Y normalmente se diseñó para tratar la AOS, la apnea obstructiva del sueño, pero actualmente se utiliza ya en las áreas y unidades críticas. Muchísimas gracias por su atención. Veo que ya son las 5:02 de la tarde, ya nos hemos pasado dos minutos. Muchas gracias por su atención.